Sí, sí, el comentario privado funciona bien cuando entregan tareas y le entregaron, por ejemplo, como en esos casos que me están diciendo con atraso por algún problema, ahí sí, sí, no hay bronca. Yo cuando estoy revisando veo el comentario de ustedes porque sí los veo y y ya sé que se los tomo como justificado, pero si tienen dudas o comentarios o aclaraciones, ahí sí no les recomiendo el comentario privado en Classroom, porque las notificaciones no funcionan muy bien y por eso es el motivo que muchos maestros, incluyéndome, de repente no contestamos eso, porque literal no los vimos, no porque no les queramos responder. Entonces sí les sugiero o el muro de Classroom o en la tarea misma o por correo para que lo tengan más pendiente. Ok, chicos, pues los avisos del momento. Yo no sé si su tutor ya se los comentó previamente, si ya tuvo la oportunidad o no, pero lanzó nuevas instrucciones la escuela con la nueva dinámica en la que vamos a trabajar. Son dos puntos importantes con respecto tanto a las videollamadas como el trabajo en Classroom. Con respecto a las videollamadas, Con respecto a las videollamadas, es muy importante que comiencen a activar sus cámaras. Nos lo están solicitando, sí, directamente por parte de la escuela. Si tienen problemas técnicos con micrófono, con cámara, celular, laptop, lo que les va a contestar la escuela a sus tutores, que además solo sus tutores pueden notificar ese tipo de problemas, ya no los pueden notificar a ustedes directamente. Eh, Ahí sí tienen que ver cómo solucionarlo. Si está fallado, llevarlo a reparar. Si no cuentan con cámara, conseguir una y así sucesivamente. Entonces, a partir de hoy, en algún punto al azar de la clase, voy a estar tomando una captura de pantalla donde pues se vea quiénes tienen activado o no la cámara. Bien, eso es cuanto el punto número uno, que en este caso nadie tiene la cámara activada. Pero bueno, entiendo que acaba de suceder. Cuando mucho les puedo dar el resto de esta semana para que se adapten, para que solucionen sus problemas técnicos, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a ser más estrictos con ello. Pues la siguiente semana, yo sé que para muchos de ustedes es complicado, pero pues son las reglas de la escuela. Y ahí sí, pues no hay mucho que como profesores ya podamos intervenir. Bien, y como comentario, aparte de la presentación de la videollamada es tener el uniforme de la escuela también. Ok, chicos. Bien. Ahora, en cuanto a Classroom, como habrán notado el día de ayer, que fue el experimento, vamos a estar trabajando Classroom no con actividades de aprendizaje necesariamente, sino con actividades adicionales, únicamente actividades adicionales. Previamente estábamos trabajando las actividades de aprendizaje en Classroom, se les marcaba, veíamos dudas, las comenzaban, pero pues en esta ocasión ya únicamente se va a marcar en Classroom actividades adicionales, que es lo que realizamos el día de ayer, en este caso con la asignatura de pensamiento, y se va a procurar obviamente, porque la idea es que las terminen durante Classroom, que sean actividades muy chiquititas, muy sencillitas, que puedan terminar en un periodo muy corto de tiempo. Y Y pues como parte de eso, después de que se les así, por eso no dije, termínenla hasta las 10:50, por ejemplo, les dije 10:35 o algo así. Entonces, por eso en ese caso,
Después de ahí, se supone que el resto del tiempo les voy a dar una retroalimentación, que en el caso de ayer, como lo que pudieron observar fue las respuestas que les entregué en Word vía Classroom, y también les puse, no sé si ya tuvieron la oportunidad de checarlo o se les fue, pero les puse en los comentarios, en las respuestas, cómo les fue en general, porque sí revisé sus trabajos. Y esa retroalimentación la hice con base en lo que más habían fallado o en lo que más habían tenido problemas, que en el caso de ayer fueron mucho con los términos. Eh, Así va a ser con las dos asignaturas, ya no se marcan hadas en Classroom, se marcan después de ver el tema, cuando corresponda. Y todo lo de Classroom son ya ahora actividades adicionales que tienen que terminar en ese momento. Ahora bien, entiendo porque ya me empiezan a surgir ese tipo de comentarios que algunos de ustedes de repente trabajan en sus celulares y hasta que les prestan una computadora hacen las tareas o algo similar. Lo que les sugiero es cuando sea así, agarran su libreta, copian las instrucciones, resuelven su ejercicio, le toman foto con su celular y lo suben al Classroom. Sí se puede porque el Classroom también existe como aplicación y esa aplicación con esta aplicación puedes subir tus tareas también. Entonces, si se te dificulta usar el Word o PDF porque no tienes laptop durante la sesión de Classroom, sé que muchos, creo que incluso la mayoría usa su celular para esto, eh, a mano, fotografía, subir a Classroom. Ahora, son actividades adicionales y la intención es de que se resuelvan en el momento. Ya si no se entregó, pues ya habré publicado la retroalimentación y las respuestas. No tiene mucho caso entregarlo después, pero pues sí prefiero que se entregue el mismo día, en todo caso, como simplemente el cumplimiento de haber realizado el ejercicio cuando menos. Pero para poder entregarlo sí hay que notificar lo antes posible el por qué no se entregó en ese momento, porque sí entiendo que puede ser por falla del internet o por fallas técnicas o algo similar. Bien, chicos, eso es con respecto a las nuevas dinámicas que vamos a estar manejando en el segundo corte de las asignaturas. Ahora vamos a revisar el último tema que corresponde al primer corte de etimologías. Por eso todavía no les he enviado relación de calificaciones ni nada similar porque ni siquiera han realizado esta hada. El tema es las 5 declinaciones latinas. En la sesión anterior estábamos revisando qué era una declinación y nos hablaban sobre la flexión nominal. ¿Se acuerdan? Había una que era conjugar, que es relacionada con los verbos, pero había otra que era la flexión nominal, que trataba los casos y que también se conocía como declinación. Les comenté que habían 5 tipos de declinaciones y estas son las 5 declinaciones que vamos a revisar el día de hoy. Bien, la primera declinación, así se llama, primera declinación, fin, no hay más complicación. A esta declinación corresponden los sustantivos cuyo genitivo singular terminan a e. Recordemos que en la sesión pasada vimos que habían accidentes gramaticales en el idioma latín y de esos accidentes gramaticales podíamos sacar 3 categorías: el género, masculino, femenino, neutral, el número, singular, plural, y los casos, que eran 6. De esos 6 casos que ahorita los vamos a repasar, había uno muy importante que era el genitivo singular. Pero específicamente el caso genitivo era el que se refería a pertenencia. Por ejemplo, yo tenía un caso nominativo o mi sustantivo o mi sujeto, y si yo le agregaba una terminación diferente, en lugar de ser solo señor, por ejemplo, se convertía en del señor. Fue lo que vimos con los casos anteriormente. Ahorita lo vamos a repasar de nuevo, no se preocupen. ¿Por qué es tan importante
el genitivo singular. Eso también ya lo revisamos, pero se los recuerdo. El genitivo singular de los 6 casos es el único caso que siempre tiene una terminación diferente en las 5 declinaciones. Esas 5 declinaciones son categorías. No pueden la misma palabra pertenecer a las 5 declinaciones. Hay un grupo de palabras que pertenece a la primera declinación, hay otro grupo de palabras que pertenece a la segunda, a la tercera y así sucesivamente. Pero todas las vamos modificando según los casos que queramos ver y el único caso que es diferente es el genitivo singular. Es el único que siempre termina en las palabras de manera diferente. En otras hay repeticiones y por eso puede llevar a confusiones. Ahora, ¿qué palabras encontramos en la primera declinación? Aquellas palabras que se rigen por la primera declinación son aquellas que tienen el tema en A. Cuando vimos decidencias, vimos que esta palabra, temas, los temas de las palabras. En este caso, los temas nos referíamos a las terminaciones justamente de las palabras. Y por lo tanto, aquí estoy diciendo que las palabras que entran en la primera declinación son de manera general las que terminan en la letra A. La mayoría de las palabras de la primera declinación son femeninas y algunos son masculinos por su significación. Sí. Y algunos son masculinos por su clasificación. Por ejemplo, nauta. Vemos que termina en A. ¿Qué es esta segunda palabra que vemos después? Naute. Estamos viendo su genitivo singular. Por ejemplo, si yo agarro un diccionario en latín, lo abro y reviso las palabras, ¿cómo voy a saber a qué declinación aparte de su terminación pertenece? Nuevamente, el genitivo singular. En un diccionario en latín, no únicamente me aparece la palabra, sino su genitivo singular para que yo pueda hacer las modificaciones, o sea, las declinaciones. En este caso estamos viendo nuestro nominativo nauta y nuestro genitivo singular naute, que significa el navegante, que como podemos ver es una de las acepciones, es de género masculino. Agrícola, agrícola. La agricultura. Aquí sí estamos hablando de femenino y vemos cómo nuestro nominativo termina en A. Por lo tanto, lo más lógico es que esté en la primera declinación. Entonces, resumen, de manera general, en la primera declinación encontramos las palabras que terminan en A, que son en su mayoría del género femenino, pero hay excepciones, y cuyo genitivo singular es AE. Lo bonito de la primera declinación es que únicamente tenemos un grupo de terminaciones para singular y un grupo de terminaciones para plural. No hay pierde. Tenemos nuestra primera columna que dice caso, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, que es lo que vimos en la sesión anterior. Nominativo, quien realiza la acción, de quien se habla. Vocativo, llamar. Acusativo, en quien recibe el beneficio o quien se perjudica. El genitivo, pertenencia. El dativo, el acusativo es en quien recae la acción del verbo y en el dativo quien recibe el beneficio. Y el ablativo, que se refiere a algo circunstancial. Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, dependiendo del caso, yo tengo una palabra y la voy a modificar dependiendo de si es cualquiera de esos 6 casos y además si es singular o si es plural. Por ejemplo, aquí tomamos la palabra rosa.
¿Por qué tenemos nuevamente dos palabras aquí, rosa, roce? Porque la primera es nuestro nominativo, o sea, la palabra base como es. Y la segunda es nuestro genitivo singular, porque siempre vamos a encontrar en un diccionario de latín esa palabra para poder declinarla. Como podemos ver, cumple con el requisito rosa de las palabras de la primera declinación, termina en A, tiene tema A, y efectivamente el genitivo termina en A-E. Lo que vemos en la primera tablita, que es el singular, son los 6 casos con las terminaciones que vimos en la tabla anterior. Si yo quiero decir nominativo, simplemente digo rosa y digo la rosa o una rosa. Si yo me refiero al genitivo, digo rose. Y entonces yo estoy hablando de la rosa o de una rosa, porque es pertenencia. Si me voy al dativo, igual es rose, para la rosa, para una rosa. Al acusativo, rosam, que es a la rosa, a una rosa. El vocativo, rosa o una rosa. Estamos evocando, llamando. Y el ablativo también es rosa, por la rosa, en la rosa, por una rosa, en una rosa. Recordemos que cada uno de los casos nos indica cosas diferentes. Y aquí lo que estamos viendo es que al agregarle una particulita a mi palabra, que en este caso es AE, AM, como podemos ver aquí, AE, AS, ARU, IS, ya estoy cambiando automáticamente de caso y estoy diciendo cosas totalmente diferentes. Pasamos al plural. El nominativo del plural es rosa. Las rosas, unas rosas. El genitivo es rosaron, de las rosas, de unas rosas. El dativo es rosis, para las rosas, para unas rosas. El acusativo rosas, a las rosas, a unas rosas. El vocativo o rosas o unas rosas. Y el ablativo rosis, por las rosas, en las rosas, por unas rosas o en unas rosas. Entonces, tomamos las terminaciones de esta tablita y se las añadimos a mi palabra modelo, que en este caso fue rosa, para cambiar lo que estoy diciendo. Cada caso tiene una terminación específica, que es lo que les estoy poniendo aquí. Si es de la primera declinación y es vocativo, tiene que terminar en A si es singular y en AE si es plural. Es lo que nos está queriendo decir esta tabla y es lo que estamos viendo en el ejemplo de la pantalla. Esta es la manera de presentar la declinación correspondiente a todos los sustantivos de parte de la primera declinación, pero no es necesario aprendérsela, bastará con que se conozca y se memorice solo el nominativo y el genitivo del singular para construir palabras derivadas, compuestas y parasintéticas procedentes del latín. Ahora, declinación número 2, segunda declinación. Su especial característica es que el caso genitivo singular termina en I. Estos sustantivos se clasifican en dos grupos, masculinos y femeninos, así como neutros. O sea, un grupo es masculinos y femeninos y otro grupo es neutros. Aquí nos vamos a enfocar en neutros. ¿Por qué? Porque para que no vean tantas terminaciones. Las palabras que se rigen por la segunda declinación puede tener el tema us, el o Recordemos que cuando hablamos de temas, nos referimos ¿a qué nos referimos con tema? A las terminaciones. Por ejemplo, tenemos la palabra servus, tenemos piscatum y tenemos verde, que significan esclavo, plato de pescado y tarde.
vemos que estas tres palabras tienen el tema mencionado previamente, que son us, er o y por lo tanto ya sé que pertenecen a la segunda declinación. Bien. Nuevamente tengo la misma tabla, pero estoy cambiando las terminaciones. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí son nuevamente los casos y las terminaciones dependiendo del tema. ¿Cómo sabemos cuál es? Estoy poniendo que primero va us, luego un y luego er. Entonces, si es us, mi vocativo va a ser e y mi acusativo va a ser En cambio, si mi nominativo termina en mi vocativo va a ser y mi acusativo va a ser Y si termina en mi vocativo va a ser y mi acusativo va a ser ero. En el caso del genitivo, dativo y ablativo, vemos las mismas terminaciones. Y en el plural, estoy viendo la misma situación. Si mi palabra nominativo termina en us, entonces en plural normalmente va a terminar en i, si es en en a y si es en en i. Son tres casos. ¿Por qué? Porque hay tres temas dentro de la segunda declinación. Es un poquito más complejo, pero únicamente es identificar. Si tengo 5 declinaciones y de esas 5 declinaciones, mi primera declinación y mi quinta declinación son las más fáciles. ¿Por qué? Porque únicamente hay una terminación general para todas las palabras, no hay pierde. Pero en mi segunda, tercera y cuarta declinación tengo diferentes temas. Entonces, tengo una terminación dependiendo de cada tema. Por ejemplo, aquí estamos utilizando dominus y utilizo, como vimos en la tabla anterior, las terminaciones propuestas. Si es nominativo es dominus, si es genitivo es domini, si es dativo es domino, si es acusativo es dominum, si es vocativo es domine y si es ablativo es domino. Justamente, si termina en us, como vemos aquí, vemos que las primeras terminaciones son las que están aplicando. Por ejemplo, el vocativo debe terminar en ne. Aquí vemos que el vocativo es domine. Aquí dice que mi acusativo debe terminar en Mi acusativo aquí dice que es dominum. Sí, se cumple. Y lo mismo sucede con el plural. Aquí dice que mi plural del nominativo debe terminar en i si terminaba en us, mi palabra base. Aquí veo efectivamente que mi nominativo es domini. Debe ser mi acusativo os si terminaba en us, mi palabra base. Y efectivamente, dominos es el acusativo plural de dominos. Entonces, esta tablita de terminaciones es lo que nos va a servir para ir declinando cada una de las palabras. No sé si me están siguiendo, si está quedando claro qué es lo que estamos realizando con estos ejercicios o con esta información. Chicos, ¿cómo van? Ok, vamos a... No estoy entiendo. Vamos a regresar un poquito. El latín es una lengua de flexión. Tenemos raíces y tenemos partículas que se intercambian para cambiar la palabra. Así como en el español. Si yo digo niño, es singular. Y si yo digo niños, es plural. ¿Y por qué cambia eso? Porque cambié mi terminación de la palabra. Lo mismo sucede con el latín. Si yo cambio la terminación de mis palabras, lo que estoy haciendo es también cambiar el significado o lo que están diciendo mis palabras. Para ello, los latinos clasificaron en 5 grandes grupos las palabras, los cuales son conocidas como las famosas 5 declinaciones del latín.
Lo que vimos en nuestra primera declinación es que toda aquella palabra que termina en A y que es de manera general femenina, la íbamos a incluir en nuestra primera declinación. Y lo que vimos en la segunda es, por ejemplo, que todas las palabras que terminen en us, en er o en un van en mi segundo grande grupo, que es la segunda declinación. Bien, tercera declinación. En esta declinación, su característica distintiva es la terminación is del genitivo singular. ¿Por qué seguimos mencionando el genitivo singular? Porque es el único caso que es diferente en los 5 declinaciones. Hay sustantivos que son masculinos y femeninos y neutros también. Las palabras que se rigen por esa tercera declinación también pueden tener dos tipos de tema. Vean por qué es más sencillo la primera declinación que esto. La primera declinación simplemente termina en A, fin. Pero en la segunda declinación ya tenemos 3 temas y aquí también tenemos 2 temas. Por eso es que tenemos más terminaciones. Estos temas o terminaciones son las de que terminan en consonantes o que terminan en I, porque en sus genitivos ambos generan la palabra is. Por ejemplo, plebs, que se convierte en plebis, que es un ejemplo de tema de consonante, y hostis, que también es un genitivo es hostis, y es un tema en i. Aunque termine en s, estamos contando la i en este caso, porque es lo que podemos visualizar. La anterior no tiene la i en su nominativo, pero en su nominativo del segundo ejemplo sí vemos la letra i. Y esa es la tercera declinación. Por lo tanto, nuevamente les presento la tablita con sus 6 casos en singular y en plural. Y nuestras terminaciones del singular en nominativo y en vocativo pues van a variar dependiendo de la palabra que se nos dé. En el acusativo son diferentes. Si es un tema en i o termina en i, vamos a utilizar us. Si termina en consonante, vamos a utilizar em. El genitivo, el dativo y el ablativo no cambian en el singular. Y en el plural, si es un tema i, vamos a usar la terminación a. Y si es un tema es, vamos a utilizar la terminación es. Y el genitivo, dativo y ablativo no cambian, se mantienen igual. Por ejemplo, homo hominis. Esta palabra la tenemos en la tercera declinación porque su genitivo se transforma en is. Como podemos ver, vamos a comparar. ¿Cómo debería ser homo en el acusativo? Tenemos em, y aquí dice hominem. Es justamente el ejercicio que tenemos que realizar para comparar cuál es la terminación que le tengo que agregar a mi palabra y poder declinarla. Por ejemplo, para el plural debería utilizar el genitivo Genitivo plural de homo es hominum. Entonces, efectivamente, esa terminación nos funciona. Nuevamente, repito, ¿por qué hay 6 casos? Pues estamos diciendo cosas diferentes. Si yo me voy a lo nominativo, simplemente me estoy refiriendo a algo. El hombre o un hombre en este caso. Si me voy al genitivo, que es hominis, ya pongo una relación de pertenencia del hombre, de un hombre. Si yo digo dativo homini, es para el hombre, para un hombre. El acusativo al hombre, a un hombre. El vocativo
o el hombre, o un hombre, hombre. Y el ablativo, por el hombre, por un hombre, en un hombre. Cuarta declinación. Su característica principal consiste en que su genitivo del singular termina en us. Abarca sustantivos masculinos, femeninos, así como neutros. Son masculinos y femeninos los sustantivos cuyo nominativo termina en us. Y son sustantivos neutros los que solo su nominativo del singular terminan en u. Entonces, masculinos y femeninos, us, y neutro, u. Las palabras que se rigen por la cuarta declinación tienen al tema u, o sea, que terminan en u, y a diferencia de otras declinaciones, solo puede contener sustantivos. Las palabras masculinas y femeninas forman el nominativo singular, añadiendo la desinencia, recordemos, desinencia, terminación, s, mientras que los neutros lo forman sin añadir ningún morfema, o sea, no hay desinencia. Tenemos nuestra tablita que, como vemos, contempla palabras que terminan en us y en u, y según dependiendo del caso puede cambiar nuestro vocativo y nuestro acusativo y nuestro nominativo, mientras que los genitivos, dativos y ablativos siempre son iguales. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos aquí? Census, census, que significa sentido. Recordemos por qué siempre nos dan dos palabras en el modelo, porque uno es mi nominativo, mi palabra base, y el otro es mi genitivo singular, o sea, la terminación, la única terminación que es diferente en cada una de las 5 declinaciones. El ejemplo que tenemos aquí de census cambia de singulares census, genitivo census, dativo censui, acusativo censu, vocativo census y ablativo censu. Recordemos que no hay palabras agudas, no podemos decir, por ejemplo, censu, censo. Plural. Para el nominativo tenemos census, genitivo censum, para el dativo censibus, para el acusativo census, para el vocativo census y para el ablativo censibus. Nos funcionan las terminaciones anteriores. Por ejemplo, estoy viendo que mi palabra termina en us. Por lo tanto, si yo quiero hacer el acusativo singular, debe terminar en u. Y efectivamente es lo que estoy viendo aquí. Cuando queramos declinar, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ahorita estamos viendo cuáles son las declinaciones, cuáles son sus terminaciones, y en la siguiente sesión vamos a hacer los ejercicios para que podamos hacer la actividad de aprendizaje. Entonces, con respecto a ello, siempre es muy importante checar mi tablita de casos y con terminaciones y fijarme siempre en el nominativo. ¿Cómo termina mi nominativo? Sobre todo en la segunda, tercera y cuarta declinación, porque en la primera y en la quinta solo hay una terminación y no hay más, son sencillas. Bien, nuestra quinta declinación. Una de las características de esta declinación es que su genitivo termina en ei y se declina con las siguientes terminaciones con respecto a los distintos casos, como vamos a ver en la tablita siguiente. Estos tienen el tema en e, que quiere decir que son palabras que terminan en la letra e. Todas las palabras de la quinta declinación son sustantivos de género femenino, excepto día, que es days, day, que en singular puede tener cualquiera de los dos signos. Como vemos, al igual que en la primera declinación, aquí solo estamos viendo un tipo de terminación por singular y plural. No hay pierde. Esto lo podemos observar solo en la primera y en la quinta declinación. Segunda, tercera, cuarta declinación
son otras historias porque tienen más de un tema. Uno tiene 3 terminaciones y los otros tienen 2 terminaciones. Pero este da igual, ¿ok? Siempre va a terminar en E, así igual que en la primera declinación siempre son palabras que terminan en A. Y tenemos únicamente una terminación por cada caso y por cada número. El modelo que tomamos es la excepción, que es 10, día. Y vemos en el singular cuáles son los cambios que tiene del nominativo al ablativo y del nominativo al ablativo en plural también. Es decir, que no me refiero nada más a día al ser singular y el otro me refiero a días por ser plural y que estoy diciendo palabras diferentes según la terminación que yo le vaya agregando con respecto a lo que vi en mi tablita anterior. Ahora, hay excepciones, pero son muy pocas. Solo hay 2 casos en el que el sustantivo no aparecerá en el diccionario con uno de los genitivos singulares, y esto es el plural y a tanto. Esto es cuando solo hay palabras plurales. Por ejemplo, palabras solo usadas en plural se presentan con nominativo y genitivo plural. Yutae, yutar, que significa riqueza. Riqueza no es algo singular porque aunque no diga riquezas como tal, al simplemente decir riqueza, nos estamos refiriendo a que tenemos muchos bienes o mucho de algo. El otro caso, donde no va a aparecer en el diccionario el genitivo singular, es cuando hay un cambio de significado en plural. Algunos usos de palabras en plural tienen un significado distinto y por ello una entrada distinta. Por ejemplo, litra significa letra, pero litram significa escrito, carta, literatura. No es lo mismo decir letra que decir literatura, son cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese caso, tampoco suelen representarte un genitivo singular. Son pocos casos. Y de lo que nos vamos a enfocar es en declinar. Bien, en resumen, tenemos 5 declinaciones en latín, que no tienen un nombre en específico, solo son primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, cuarta declinación y quinta declinación. No hay más. Este número viene a partir de los distintos genitivos singulares. El AE, que es de la primera declinación, la I, que es de la segunda declinación, IS, que es de la tercera declinación, US, que es de la cuarta declinación, y EI, que es de la quinta declinación. ¿Ok? ¿Dónde vimos en nuestra tablita esas terminaciones? Siempre nuestro genitivo singular. Por ejemplo, este EI lo estoy viendo en mi quinta declinación. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cómo se declina una palabra? Me voy a guiar siempre, siempre, siempre de mi genitivo singular. Siempre. Y es una información adicional el saber cuál es el tema de mi palabra. Que sabemos que la primera declinación, por ejemplo, tiene el tema A, la quinta declinación tiene el tema E, y así sucesivamente. Es algo adicional. Me importa más cuál es su genitivo singular para identificar cómo la voy a declinar. Por eso en los diccionarios siempre me va a mostrar el nominativo singular y el genitivo singular. Por ejemplo, pueda, puede. Es lo que estoy viendo aquí. Primero tengo mi nominativo singular y luego tengo mi genitivo singular. Y eso es lo que yo les voy a estar otorgando para que ustedes realicen los ejercicios de declinación. Pues bien, chicos, con eso concluimos el tema de hoy. La siguiente sesión, ¿cuál es la dinámica? Vamos a seguir con este tema y lo que vamos a realizar es simplemente aplicar todo lo que vimos en esta sesión. Les voy a seguir pegando estas tablitas de las terminaciones para que podamos hacer los ejercicios.
yo les voy a entregar las palabras en nominativo, singular y infinitivo, singular, y ustedes tienen que identificar a qué declinación pertenece y agregarle las terminaciones a los 6 casos. A eso nos referimos con el hacer declinaciones, y con esos ejercicios ya vamos a tener una base importante para poder hacer la actividad de aprendizaje. Chicos, dudas, comentarios, observaciones. Sí, subo las diapositivas, no se preocupen, no se estresen, las voy a subir. ¿Qué más? Del tema. Ninguna, maestra. Muy bien. Bueno, voy a pasarles lista. Y bien, chicos. Recuerden que es muy importante que vayan trabajando a partir de la siguiente sesión en la activación de sus cámaras, de ver que sus equipos funcionen adecuadamente y así sucesivamente, chicos. Todo eso por requisitos de la escuela. Yo sé que ya su tutoría se los comentó, así que sin aguas, estén muy pendientes de darle solución, no lo dejen hasta el último minuto y vayan a tener problemas posteriormente. Bien, chicos, pues ya con esto finalizamos. Pueden desconectarse de la sesión. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos, Hasta luego, maestra. profesor. Adiós, maestra. Hasta luego, Hasta chicos. luego, maestra. Cuídese. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.